Empiezo mi ronda siempre de la misma manera. Pasillos limpios, aire helado, luz de emergencia baja cortando el piso. Apoyo la palma en las puertas cortafuego para sentir el metal. Compruebo si las escaleras mecánicas están detenidas. Anoto en el blog y sigo. Yo solo quería terminar la madrugada entero y volver a casa en silencio. En el camino del segundo piso, cerca del baño femenino, el silencio cambió de textura. Ya no era solo aire y lámpara. Llegó un olor a limpieza mezclado con un perfume dulce, leve, de esos que uno solo nota cuando alguien acaba de pasar. Me detuve en la puerta. Escuché mejor. Llegó un llanto bajo. De mujer. Llanto de quien intenta contener la respiración, para no hacer ruido. Anuncié mi presencia. Nada respondió. Tomé la llave maestra, abrí despacio y entré con la linterna baja para no asustar a nadie. Luz blanca, piso seco, papeleras vacías, cabinas cerradas. Toqué con los nudillos en la primera puerta. Silencio. Abrí. Vacía. Segunda cabina. Vacía. Tercera. Vacía. Todas iguales. Y el llanto seguía, sin dueño, como si el azulejo guardara la voz. Levanté la vista. El sonido subía por el techo y parecía entrar en el ducto de ventilación. Apoyé la oreja. En la rejilla. El metal vibraba levemente. No era viento. Era un aliento corto, cortado. Mi cuerpo se preparó para hacer lo que manda el manual. Llamar a la central, aislar el área, pedir apoyo. Apreté el botón del radio, solo estática. Sostuve un segundo más. La estática se volvió más grave, como si alguien juntara aire del otro lado. Ninguna voz. Ningún recibido. Retrocedí 2 pasos y me paré frente al espejo grande. El reflejo me devolvió cansado. Camisa oscura, ojeras, la linterna temblando un poco porque la mano no es de piedra. Giré el rostro, y por un instante, el reflejo giró después de mí. Un retraso mínimo, pero real. Se me encogió el estómago. Apagué y encendí la luz de arriba solo para negar la idea de que estaba viendo cosas. El espejo quedó igual. El llanto no paró. Pensé rápido. Alguien podía estar escondida. Alguien podía haberse desmayado apoyada en la puerta. Alguien podía tener miedo de hablar. Hice una prueba simple. Toqué 2 veces en la cuarta cabina, con calma. El sonido corrió por el azulejo y volvió retrasado, como si otra mano repitiera mi gesto un instante después. Abrí. Vacía. Se me erizó la piel del brazo entera. Hablé en bajo, casi un susurro. Si necesitas ayuda, avisa. Estoy aquí. Nada. Solo el llanto. Se acercó más al ducto, luego retrocedió. Decidí salir 1 minuto y revisar por la cámara. Cerré la puerta sin echar llave. Caminé hasta la sala de cámaras. Me senté y puse el pasillo del baño en el monitor grande. Encendí el micrófono de ambiente. La barra del audio subió mansa y trajo el llanto limpio, bajo, como si estuviera a mi lado. La imagen, sin embargo, mostraba el baño tal como yo lo había visto, vacío, organizado, sin sombras. Sonido e imagen no hablaban el mismo idioma. Hice zoom en el espejo, solo la lámpara reflejada, nada de gente. Volví al auricular. El llanto se acercaba y se alejaba como una marea pequeña. Le hablé a la sala como si hablara con alguien. Voy a volver ahí. En el pasillo, la luz de presencia se encendió antes de que mi paso llegara al sensor. Sentí de nuevo el tibio de quien acaba de pasar. Empujé la puerta con la palma. Entré y me quedé quieto, escuchando. Pasó lo más simple y más equivocado de la noche. El dispensador de toallas de papel cedió solo y dejó caer una hoja, doblada a la mitad, sin viento. Tocó mi bota y se detuvo. Me agaché, la recogí. Estaba tibia. No era calor de lámpara, era calor de mano. La guardé en el bolsillo como quien guarda una prueba. Fui hasta el espejo. La imagen me devolvió de cerca y otra vez se retrasó un hilo cuando me moví.
El llanto bajó un tono y desapareció por un segundo, como si contuviera el aliento. Mi mano fue sola hasta la llave del grifo. Abrí apenas un hilo de agua para tener una referencia. El sonido de la gota golpeando el metal marcó un ritmo constante. El llanto intentó acompañar. Acertó algunas veces y falló enseguida, como alguien que aprende a respirar en un compás que no es suyo. Miré el ducto. La rejilla temblaba. Poco. El centro estaba más caliente que los bordes. El radio en el cinturón chascó débil, como si un dedo hubiera tocado el botón. Yo no lo apreté. La estática subió y bajó, y en el fondo había un casi nada que recordaba una palabra. Bajé un punto el volumen. Quería que el sonido del baño fuera más fuerte que el del aparato. Me quedé en la puerta con la llave en la mano. Repetí, las reglas. No quedarme solo en el baño femenino. No apagar el extractor sin orden. No accionar la alarma sin prueba. Miré el pasillo. Limpio, quieto. Miré el espejo. Retrasado. Miré el ducto. Caliente en el centro. Frío en los bordes. Hice otra prueba. Cerré 2 cabinas y dejé una entreabierta, como si alguien acabara de salir. Quise crear un final de rastro. En ese mismo instante, el sensor del lavabo más distante se encendió solo, sin nadie. El radio pesó en el cinturón como si una mano lo hubiera tocado, y entonces nació, desde dentro, una voz de mujer. Ronca, gastada, sin aliento. Pidió ayuda, y dijo mi nombre, del modo correcto, con la pausa de quien me conoce. Apreté la mandíbula hasta doler. No respondí. La manija de la cabina entreabierta giró sola un poco y se detuvo. El metal hizo un sonido limpio, pequeño, que eriza porque no se explica. La luz de presencia parpadeó fuera de ritmo y volvió. El ducto soltó aire más caliente. Yo estaba al límite. O echaba llave por fuera y seguía la ronda fingiendo que era cañería, o rompía el protocolo y hacía la inspección completa ahora, costara lo que costara. Elegí entrar del todo. Cerré la puerta sin llave. Quería el sonido encerrado conmigo para entender de dónde venía. Abrí el grifo apenas un hilo. El sonido de la gota se volvió mi ancla. El llanto allá arriba intentó acompañar. Consiguió algunas secuencias, falló en otras, como quien ensaya un paso. En el piso, cerca del desagüe, vi el dibujo de 2 pies pequeños, formado por agua muy fina, que se evaporó cuando me acerqué. Me giré hacia el espejo. Cubrí la mitad del vidrio con un paño de limpieza. La parte cubierta murió. La parte descubierta pareció cobrar vida. La luz de emergencia pegó y formó una sombra quieta justo hacia el ducto. El llanto corrió hacia esa mitad libre, pegándose al reflejo. Sonido crea camino, reflejo da cuerpo. Ahí entendí la regla. Dije casi sin voz: si necesitas salida, yo abro camino. Ven conmigo. El radio chascó. Sin que yo tocara nada, imitó mi voz susurrando: calma. No era solo imitar. Era robar el borde de las palabras. La manija de la cabina entreabierta giró un poco más y se detuvo a mitad. Sostuve el plan. Menos habla. Más rastro. Mantuve la gota marcando el tiempo. El llanto se pegó a ese compás. Yo necesitaba conducir hasta la salida de servicio y cortar todo de una vez. Para tener reflejo en el camino, até mi credencial de acrílico al dedo, con la cara brillante hacia afuera. Acerqué la credencial al espejo descubierto. El vidrio se empañó por dentro, a la altura de un rostro bajo y redondeado, como si una cara intentara nacer del otro lado. La nuca se me heló. No retrocedí. Bajé el acrílico hasta la llave cromada. El brillo del metal tomó el reflejo y el empañado del espejo desapareció, como si eso hubiera elegido vivir en el brillo menor. Llevé el acrílico al borde de la papelera de acero. El empañado reapareció del tamaño de una moneda, apretado como frente apoyada. Funcionaba. Podía tirar de ello usando puntos de reflejo. Tracé la ruta: espejo, llave, secador de manos, azulejo más pulido, línea amarilla de la puerta de servicio. Empecé a andar despacio, manteniendo la credencial inclinada y el radio a pocos centímetros de ella. El llanto oscilaba cuando cambiaba.
de superficie, pero seguía, preso en el brillo. La luz de presencia parpadeó fuera de ritmo. El ducto respiró más caliente. A cada paso sentía a todo el centro comercial escuchándome. Llegué a la línea amarilla. Del otro lado de la puerta de servicio, el pasillo técnico respiraba un aire más limpio, sin perfume, sin brillo. Era lo que yo quería, lugar sin espejo. Abrí una rendija. Llevé la credencial y el radio juntos, pegados, como quien carga. Un pajarito herido. El empañado en el acrílico se volvió más denso, casi piel. El llanto se pegó a mi compás y vino conmigo, tropezando de nuevo cuando cambiaba la cadencia. Me detuve con el pie en la línea. El ducto sopló caliente, como mano que no quiere soltar. Dije en bajo, un paso más, solo uno más. Empujé el radio por la rendija, despacio, hasta sentir que el peso salía de mi mano. Dejé entrar la credencial también, con la cara hacia arriba. Afuera no había vidrio, ni acero pulido. El llanto se quedó sin don de vivir. Intentó volver por la abertura, pero cerré la puerta firme, girando el pestillo por dentro. El sonido del agua en el lavabo mantuvo mi cabeza en su sitio. No hubo tiempo de alivio. El ducto resopló fuerte, como si reclamara la pérdida. La luz de presencia se apagó por un soplo, y volvió. La cabina entreabierta se estiró 1 milímetro y se detuvo. El baño quiso arrastrarme de vuelta. Yo necesitaba cortar lo que quedaba del rastro. Abrí la puerta de servicio otra vez solo lo justo para pasar el brazo y, sin mirar, empujé el radio aún más dentro del pasillo técnico hasta oír el plástico rozar el cemento. Cerré. Tranque. Fui hacia el tablero eléctrico del pasillo principal. Conozco ese tablero como la palma de mi mano. La etiqueta del extractor del sector femenino está torcida, pero sé cuál es. Giré la llave. El extractor murió al instante. Allí dentro, el llanto se quebró a mitad de nota, como cuerda de guitarra que se revienta. Me quedé quieto, oyendo nada. La nada tenía peso. Esperé hasta que el silencio cayera por completo. Volví al baño. La luz de emergencia estaba firme, el paño cubriendo el espejo, quieto. Cerré el agua, abrí una cabina, vacía, otra, vacía, todas, piso seco, papelera limpia. Apoyé la mano en la rejilla del ducto, fría, sin aliento, sin aquel tibio de gente. El aire era solo aire. Levanté una esquina del paño y miré el reverso del vidrio. Había un empañado en forma de rostro, bajo, redondeado, como si alguien hubiera apoyado la cara por dentro y se hubiera olvidado de llevarse la marca. Pasé el paño. La marca se borró despacio, como tristeza que tarda en irse. En el pasillo técnico, recuperé el radio y la credencial. El radio estaba tibio, pero mudo. La credencial, fría. Giré ambos en la mano y sentí un cansancio que no cabe en un informe. Del radio solo salió un soplo raso sin volverse voz. No respondí. Sujeté la credencial a la camisa, guardé el aparato en el cinturón y respiré como quien vuelve a ser persona después de aguantar el aire demasiado tiempo. En la sala de cámaras, escribí lo que se podía escribir sin perder el empleo. Oscilación. De luz, ruido en el conducto, verificación del extractor, área normalizada. Entregué. Sellé. Antes de irme, apoyé la mano en la puerta del baño del primer piso. Metal frío. Del otro lado, nada, o no lo suficiente como para hacerse sonido. Apagué las pantallas una por una. El centro comercial pareció más pequeño, como si se hubiera deshinchado. El reloj marcó bien. El aire quedó sin perfume. Yo quedé entero. Pero la cabeza no soltó la pregunta, porque, cuando colgué el radio en el gancho, escuché el primer aliento que no llega a volverse llanto. Solo el comienzo. Corto. Terco. Me quedé mirando el aparato un tiempo sin medida. Lo dejé ahí, quieto, como quien no hurga lo que aún tiene dientes.
Cerré la puerta despacio y me fui con el silencio pegado a la espalda. Si ese aliento vuelve, hacer llanto. ¿Qué va a pasar ahora? Y si viene por mi radio, ¿qué voy a hacer ahora?